Pena. Bienaventurado es feliz, bendito la idea de contentamiento interior. Para ser sal en este mundo, necesitamos ser como dice los bienaventurados. Em, Primero, para ser sal es ser una persona pobre en espíritu, que sale en verso 3. La palabra pobre en griego es toches y significa encogerse. Fue utilizada para referirse a una persona reducida a la miseria total, un mendigo. Pobre de espíritu habla de pobreza espiritual. Entonces, la idea de miseria total de espíritu, es decir, en humildad reconocer lo terrible de mi pecado, mi ofensa contra Dios y la dependencia total de Dios para darme el perdón. No puedo yo, mí misma, hacer nada para arreglar la situación de mi pecado. Preguntémonos entonces, ¿cómo veo mi pecado? ¿Cuál es mi reacción o respuesta cuando me doy cuenta de que he pecado contra Dios Santo? Hay un versículo en Isaías 57:15, dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Verdaderamente bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También para ser sal necesitamos ser personas que lloran. En verso 4, llorar es la palabra griega penteo, que representa dolor más profundo y sentido. Es ese dolor profundo y sincero por nuestras ofensas contra Dios lo que nos lleva al arrepentimiento. Yo vi eso en nuestra familia cuando era hija, niña, chiquitita. Mi hermano estaba en la enseñanza media y tan rebelde. Parece que soy de una familia muy, muy porfiada, ¿no? Pero soy de descendencia escocia y alemán, entonces ahí tiene una combinación interesante, ¿no? Pero mi hermano tan rebelde, y tuvimos reuniones evangelísticas en la iglesia por una semana. Y recuerdo de haber escuchado a mis padres orar, orar y orar por él y llorar, porque era tanto su rebelión y nada quebró su corazón. Pero esa noche, la última noche, recuerdo de haberle acercar al altar y llorar, pero llorar, como dice ese versículo, penteo. Tan profundo fue su quebranto y vio su necesidad de Dios, y fue tan lindo ver el cambio en su vida. Entonces preguntamos, ¿sientas tú un profundo dolor por mis ofensas contra Dios? La felicidad viene con el perdón. Serán consolados, dice el versículo. Es continuo. No es una vez. Cada vez que pedimos perdón, Él nos consuela. Recibimos consuelo en el momento de la salvación, pero también continuamente mientras arreglamos cuenta con el Señor, ¿no? Bienaventurados los que lloran, están quebrantados y afligidos por su pecado, porque ellos recibirán consolación, serán consolados ya.
Otra manera de ser sal es visto en versículo 5. Sé una persona mansa, mansa. Aquí manso tiene la idea de ser humilde, gentil de espíritu, sumiso, tierno de corazón. No intentar defendernos, no, ni buscar gloria propia. Y creo que Jesucristo es el mejor ejemplo para nosotros. Bueno, es el ejemplo perfecto, ¿no? Primero de Pedro 2, 21 a 24. Vamos por allá. A ver, primero de Pedro 2, 21 a 24. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando le maldecían, no respondía. Fue manso. Entonces preguntémonos, ¿soy como Cristo, humilde, tierno de corazón, sumisa, mansa? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. También ser sal significa de ser una persona que tiene hambre y sed de justicia. Ahora, la sed y el hambre es una necesidad que todos tienen, ¿no? Sin comida o sin agua no podemos vivir muchos días. Aquí tener, la palabra tener, hambre y sed, habla de buscar con ardiente deseo o anhelar. Y justicia es la palabra griega que refiere a lo que Dios considera correcto, lo aprobado y aceptado por Dios. Entonces, eh, eso es lo que debemos anhelar, lo que Dios acepta, ¿no? Y lo que es perfecto, todo correcto, em, anhelar a Dios. John MacArthur, autor y pastor, lo expresó así. Tener hambre y sed de justicia habla de un fuerte deseo, de una búsqueda impulsora, de una fuerza apasionada dentro del alma, deseando desesperadamente la justicia. Durante la Primera Guerra Mundial, las tropas aliadas, después de ganar una batalla contra los turcos en su persecución del enemigo, el agua que transportaban en un tren de camellos se perdió, lo que acabó de provocar la desesperación entre ellos para saciar su sed. Se les secaba la boca, les dolía la cabeza, se mareaban y desfallecían. Los ojos dolían y los labios se hinchaban, se ponían morados. Bueno, todos los síntomas de falta de agua. Estaban desesperados por llegar a los pozos de Sheriai, allí en Israel. Al anochecer de aquel día tenía que llegar o iban a perecer. Al llegar a tiempo, gracias a Dios, mientras vivían los heridos y los que debían tomar la primera guardia ahí, el resto permanecía en posición a pocos metros de fuente de abundante agua y tomó 4 horas para servir a todos.
Después que habían tomado todos, el comandante les habló y yo cito, creo que todos hemos aprendido nuestra primera verdadera lección bíblica. Si tal fuera nuestra sed de Dios, de justicia y de su voluntad en nuestras vidas, un deseo consumidor y preocupante, cuán ricos en el fruto de espíritu seríamos. Interesante que el comandante en ese momento pudo hablar algo de verdad de la Biblia a sus vidas, ¿no? Y por lo que habían vivido. Entonces, bienaventurados los que tienen sed y hambre y sed de justicia, un deseo impulsar, desesperación por conocer, obedecer, glorificar a Dios, de crecer en justicia, porque ellos serán saciados. También ser sal es ser una persona misericordiosa. La misericordia se muestra en muchas maneras. Ustedes ya saben, es satisfacer necesidades de otros, mostrar compasión, dar una mano, alimento al hambriento, consuelo al que llora, amor al rechazado, perdón al ofensor, compañía al solitario. La misericordia brota de un corazón de amor, ¿no? A los demás. Se muestra en oración por otros, en compartir el Evangelio con otros para que puedan ser salvos. Los pobres en espíritu reconocen que necesitan la misericordia de Dios y habiendo recibido su desean, desean y son guiados a mostrar misericordia a otros. ¿Eres conocida como una persona de misericordia? ¿Estás echando sal en el mundo con la misericordia? Bienaventurados los misericordiosos, aquellos que ayudan a satisfacer las necesidades de los demás, porque ellos alcanzarán misericordia. También en verso 8 debemos ser sal como en ser una persona de limpio corazón. Limpio es la palabra griega, katharos, una forma de la palabra catarsis que básicamente significa purificarse limpiando de la suciedad, la inmundicia y la contaminación. Se usa a menudo con la purificación de metales, de eliminar todas las impurezas. Limpio de corazón es la idea de motivos puros, sencillez de mente, devoción indivisible por Dios, integridad espiritual y verdadera justicia. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, perfecto, sin mancha, intachable, limpio. Y un versículo muy conocido, seguramente en Salmo 24:3, David dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpios y corazón puro. Bienaventurados los limpios de corazón, de motivos puros, sencillez de mente, devoción indivisa, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios es en tiempo futuro, indicativo, y se lee más literalmente aquí, continuamente verán a Dios por sí mismo. Qué lindo, ¿no? De tener un corazón limpio y poder continuamente
estar viendo a Dios, conociendo a Dios. También ser sal es ser una persona pacificadora. Todos nos gusta alguien que promueve la paz, ¿no? Es difícil estar con gente que son siempre encontrando fallas o quejando o causando problemas. Nos gusta la paz. Llegando a este punto en mis estudios, preparando para el tema, me llamó una chica y bien afligida porque tenía un malentendido con una amiga y me explicó todo y después de conversarlo con ella un poco y compartir ese versículo porque justo estaba ahí, ella decidió de pedir perdón si le había ofendido y que apreciaba mucho su amistad. Entonces, unos minutos después me llamó tan contenta porque había sido una pacificadora y había resultado con su amiga y estaban de nuevo en comunión, por decir, ¿no? Entonces, una vez que tenemos paz con Dios, Romanos 5.1 habla de eso, habiendo sido perdonados nuestros pecados, nos convertimos en mensajeros de paz. Ahora, Efesios 6:15, disculpe, habla de estar casados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Pacificadores ayudan a otros a hacer la paz con los demás. Incluso Romanos 12:18 nos dice que debemos vivir en paz con todos, tanto como sea posible. Y parte de este proceso, yo creo seguramente que involucra nuestro hablar, ¿no? Pon guardia sobre mi boca, dice el salmista David. Em, también hablar la verdad con amor cuando conversamos con otros, guardar lo que decimos. Bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz, mensajeros de la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos pacificadores, echamos sal siendo una pacificadora. Bueno, versos 10 a 12 habla de padecer la persecución. Incluso dice que somos bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Segundo de Timoteo 3:12 nos dice que todos los que viven piadosamente en Cristo padecerán persecución. Vivir las bienaventuranzas, ser sal en este mundo, expone la pecaminosidad de la gente del mundo y a menudo resulta en persecución. Jesús nos advierte, no va a ser fácil a veces de ser sal, ¿no? Bueno, la manera de evitar la persecución es simple, vivir, pensar, hablar, actuar como el mundo, ¿no? Simplemente encaja con el mundo, pero no hay bendición en eso, ni satisfacción. Como si eres hija de Dios, no vas a vivir en paz. No vas a tener contentamiento en tu vida y no vas a poder ser sal. Sea posible que padezcamos persecución física, insultos, acusaciones falsas, lo que habla esos versículos, pero no nos pueden quitar el privilegio de ser hijas de Dios, ni quitar
nuestro lugar en el reino de Dios. Estamos en la mano del Señor y de Jesucristo y estamos seguras. Entonces, aunque padecemos dificultades, persecuciones en este mundo o de otros, a veces con gente que ni esperamos, pero nuestro galardón está en el cielo, ¿no? El Señor entiende y necesitamos seguir sembrando la sal, siendo sal. Bueno, ser sal en ese mundo requiere que seamos personas que viven las bienaventuranzas. Sé una persona pobre en espíritu, una persona que llora con dolor profundo por sus pecados, mansa y con hambre y sed de justicia, una persona misericordiosa y de limpio corazón, con motivos puros, devoción indivisa, y una pacificadora que procura y anuncia la paz. Así es como haces la diferencia con la gente del mundo. Tú eres la sal. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El pronombre vosotros acá es empático, siendo la idea entonces, vosotros sois la única sal del mundo. Ustedes son la única sal en tu comuna, en tu barrio, con la gente alrededor suya. Jesús volvió al cielo. Nosotros somos como sus hijos, estamos aquí, la única sal. Y vosotros es plural, significa cada una de nosotras, cada uno que son hijos de Dios, deben ser sal en este mundo. Bueno, tengo acá, voy a correr un poquito. Sal, ¿ok? Si yo tomo un grano de sal, puede hacer un poquito de diferencia, ¿no? Yo, como hija de Dios, soy sal. Puedo hacer una diferencia, poquitito, pero si tomo una gran cantidad, hasta incluso en la comida hace una gran diferencia, ¿no? Demasiado a veces. Si todas están siendo sal en este mundo, vamos a tener un mayor impacto. Y eso es lo que el Señor desea, ¿no? Que sí, cada una esté siendo sal. La segunda parte del versículo dice que la sal, si pierde su sabor, no sirve. La sal pura mantiene su sabor salado, pero la contaminación puede hacer que pierda su sabor y valor. En la orilla del mar Muerte, la sal se mezcla con yeso a veces y otros minerales y por lo tanto se contamina, lo que le da un sabor plano y a veces repulsivo incluso. Cuando un lote de este tipo de sal se vendía y llegaba a la casa, era desechado. Ya no servía la sal. Y teniendo cuidado de no arrojarla sobre plantas donde mataría la vegetación, fue arrojada en el camino o sendero donde se transitaba.
Si nosotros como sal nos dejamos contaminar por el mundo y sus caminos, no podemos ser como sal pura. No podemos ser como sal pura si comprometemos nuestra propia pureza. No podemos condenar ni desinfectar la conciencia del mundo si siempre estamos diciendo no al Espíritu Santo cuando nos convence de pecado en nuestras vidas. No podemos despertar sed de Dios y de justicia si hemos perdido nuestra sed de Dios y su justicia. No podemos ser usadas por Dios para conservar y retardar la corrupción del pecado si nuestras propias vidas están corrompidas por el pecado. Si perdimos nuestra salinidad, nos volvemos ineficaces e inútiles. Ya no hacemos una diferencia. Aquí tengo agua en 2 vasos y voy a meter un huevo en el agua. A ver, no sé si todos van a poder ver, ¿ya? ¿Qué pasa? El huevo se hundió, ¿no? Voy a echar sal en esta agua, mezclarlo un poquitito. Y echar otro huevo. ¿Qué pasó? Flotó. ¿Qué hizo la diferencia? La sal. La sal hizo la diferencia. Entonces, preguntámonos, ¿soy como la sal pura y sabrosa? ¿Hago una diferencia? ¿Despierto sed de conocer a Dios en este mundo, buscando la satisfacción que solo Cristo puede dar? Soy como sal que desinfecta, dejando que otros vean una vida santa, convenciendo al mundo de pecado. Otros vean las bienaventuranzas en mi vida. Soy como sal que preserva, retardando el deterioro moral y espiritual en el mundo. Necesitamos orar que vivimos de tal manera que los que no conocen a Dios llegarán a conocer a Dios porque han llegado a conocernos a nosotros, a ti, a mí, a nosotros, siendo sal, ¿no? Ayúdanos, Señor, ser sal en este mundo que desesperadamente necesita a Cristo. Hay tanta cosa que vemos cada día, ¿no? Pero necesitamos ser la sal. Dios nos dejó acá para ser sal. Él no está. Cristo no está. Pero tú sí. Quiero que tomes un par de minutos y orar. Habla con el Señor y aplica lo que necesitas a tu vida. A lo mejor necesitas cambiar, crecer, ser salada, sal que el mundo puede ver. A lo mejor tienes una amiga con quien estás compartiendo el Evangelio, necesitas orar por ella ahora. Entonces, le doy ese tiempo para terminar. Gracias.